Hasta ahora hemos hablado de dos de los tres pilares de la fe cristiana, a saber, Jesús el Hijo de Dios. También Jesús se entregó como sustituto por nuestros pecados al morir en la cruz. Y hoy terminamos con el tercer pilar de la fe cristiana. Jesús resucitó de entre los muertos para declarar la victoria sobre el pecado y ser el juez del mundo. Acompáñanos en la clase de hoy para que tu fe crezca cimentada sobre estos tres pilares. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la importancia de la resurrección? Esto que vemos aquí en Romanos 1 del 1 al 4. ¿Usted está viendo mi cursor? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Aquí dice acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Entonces, aquí hay una división, según la carne, la humanidad de Jesucristo. Y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, ¿por medio de qué? De la resurrección. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de la resurrección? ¿Por qué es importante la resurrección? Porque según lo que Pablo nos dice aquí, la resurrección declara que Jesús es el Hijo de Dios. Ya, vean cómo se observa aquí la humanidad que nació de la descendencia de David, humanidad según la carne, divinidad, y se declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección. De hecho, podemos saltarnos, por decirlo así, para poder ver más clara la idea, declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que el pasaje nos enseña sobre la importancia de la resurrección. O sea que la resurrección es importante, entre muchas otras cosas que vamos a ver, por la razón de que ella, la resurrección, muestra que Jesucristo es Hijo de Dios. Y esto entonces nos hace valorar más este evento sobrenatural. Vamos a ver otro pasaje, Romanos 4:25. Y recuerden, la pregunta va a ser, de estos pasajes que estamos viendo, la pregunta es, ¿qué vemos en las Escrituras? ¿Qué vemos que las Escrituras enseñan sobre la importancia de la resurrección? Cada pasaje que vamos a leer a continuación, incluyendo pues el que ya leímos, usted va a buscar allí qué nos enseñan sobre la importancia de la resurrección. En otras palabras, todos los pasajes que vamos a leer, usted va a buscar qué enseñan sobre la importancia de la resurrección. O sea, ¿por qué es importante la resurrección según estos pasajes? Y vamos entonces a Romanos 4:25. Mira lo que dice aquí. Vamos a leer desde aquí. Y no solo fue por él, no solo fue, por él fue escrito, que le fue contada, en este caso la justificación por medio de la fe, dice, sino también por nosotros a quienes será contada, o sea, la fe de nosotros también será contada como justicia. Dice, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Y vean lo que dice abajo, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿cuál es la importancia de la resurrección en este pasaje? Piénsalo un momentito, va al pasaje, obsérvelo y piensa. La importancia es que, y podemos ver esto más allá, o sea, que a veces muchos piensan o enseñan eh, de que solamente la muerte de la cruz de Cristo, es que logra que seamos justificados, porque Él allí se hace justicia para nosotros, ¿no? Pero vemos que, como decía ayer en el mensaje acerca del nacimiento virginal de Jesús,
que tenemos que aceptar todo el paquete sin quitar ninguna doctrina de este paquete. O sea, yo no puedo quitar ni el nacimiento virginal, ni la vida sobrenatural de obediencia perfecta, su muerte y su resurrección. Y también su ascensión, porque también esa es otra cosa. La ascensión de Cristo también es parte de ese paquete. Si yo me quedo que nada más resucitó y que tal vez Jesús ande por ahí en un cuerpo resucitado y eterno entre nosotros, literalmente también tendremos un problema, porque él tiene que haber ascendido para estar a la diestra del Padre y esperar que entonces el Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, ese aspecto es importante que lo tengamos. Bien, entonces vamos a ver el otro pasaje. Es Romanos ahora 6, del 4 al 14 y luego el 23. Romanos 6, déjame buscar aquí, 6, del 4 al 14. A ver qué dice acá el chat. Ah, ok, aquí dice nuestro hermano Díaz tiene una pregunta. Enemigos, para que pongan sus enemigos al estrado de sus pies. Bueno, allí está diciendo literalmente son todos los enemigos. O sea, aquí está hablando la postura eh, que yo profeso, por ejemplo, en cuanto a la escatología, es la postura amilenial. En esta postura ya Dios está sentado allí reinando, y como Dios está reinando, cada día los enemigos del Señor están siendo puestos bajo sus pies, a estrados de sus pies. Si voy a buscarles algo aquí, vamos a responderle brevemente al hermano Didier. A Efesios, por ejemplo, si leemos Efesios 1, mira aquí, hermano Didier. Dice Pablo, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró, esa fuerza, ese poder, el cual obró cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra. Noten esto. Por eso es importante, aquí está la resurrección y de una vez la ascensión. Él tenía que sentarse a reinar entonces a su diestra en los lugares celestiales. Y mira lo que dice aquí. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre. Escucha esto. Que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Aquí vemos la palabra someter, sujetó, o sea, es lo mismo, es ponerlo bajo su gobierno. Sometió, sujetó, eso ahí implica lo mismo. Entonces, bajo sus pies. Y noten esto, perdón, a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces, notemos esto, hermano Didier. Aquí dice, muy por encima de todo principado, o sea, que puso a Jesús, Dios ha puesto a Jesús sobre todo, y no quiere decir que antes de eso, porque aquí hay algo que se entiende, Jesús siempre, eh, digamos, ha sido Dios, por lo tanto siempre ha sido rey, ha sido soberano, pero después de la resurrección, y voy a expandir un poquito la pregunta, la respuesta, porque tiene que ver con el tema de la resurrección. En la resurrección, como dice Filipenses, él recibe esa gloria pública, o sea, el hombre conoce esa gloria que antes no conocía, pero no es que Jesús no la tenía o que Jesús estaba ya, como quien dice, aguantado, o Jesús no era nadie y después de la resurrección es que Jesús es alguien, no, es que solo que después de la resurrección Dios ha exaltado sobre todas las personas, o sea, todo el mundo puede reconocer que Jesús es el Señor, que en el Antiguo Testamento no se tenía muy claro, entonces ahora la gente lo puede saber y a eso es a lo que se refiere cuando dice que él entonces se le ha dado todo el poder. Sin embargo, siguiendo acá con el pasaje, yo creo que van esto, eh, le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio. Todos estos son seres angelicales. Todos estos son seres angelicales. Eh, todo principado, estos son, aquí la palabra griega es arge, aquí tenemos dunamis, tenemos, o sea, hay varias palabras que son en griego aquí, de hecho aquí sale. Ajá, aquí está, por ejemplo, arges, Kai exousia también, que es entonces que autoridad, exousia, Kai ve, ahí está dunamis, ve, pero aquí está dunameos, porque es la inflexión aquí, dunamis, Kai curiotetos,
Curiotetos, imagínate, esto es, aquí se traduce aquí lo traducen como dominio, pero eso es como hablar de, ¿cómo sería la palabra? Porque esto viene de curios, de señor, ¿no? O sea, como los gobernantes, pues, como esto, pues, no sé ahorita la palabra exacta. Entonces, cuando usted ve eso, usted ve aquí que a él está sobre todo, él, y no es que está ahora sobre todo, sino que ahora es de conocimiento público que él está sobre todo. Y dice, no solo en este siglo, sino en el venidero. Entonces aquí hay dos siglos, el siglo presente, que es el siglo malo, y el siglo venidero, que es la eternidad. Entonces, él va a ser el poder, está sobre todo poder, principado, autoridad, dominio, y todo lo que se nombra aquí en este siglo y en el siglo venidero. Entonces, y todo lo sometió, dice, bajo sus pies. Noten esto, todo lo sujetó o lo sometió bajo sus pies es una palabra una frase que implica también que él está reinando. Aquí cuando yo sometió bajo sus pies, yo tengo que entenderlo aquí, ve, con esto. Resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares por encima, ahí está, ve, por encima de todo, bajo sus pies. O sea, si él está por encima de todo, todo lo demás está bajo sus pies. Y aquí es lo hermoso para nosotros. Dice, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que cuando Cristo él resucita y es glorificado y él recibe todo el poder y todo el dominio públicamente, entonces él se le da como cabeza a la iglesia para que la iglesia se nutra de esa cabeza, como dice también Efesios más adelante, y se vaya alimentando de la cabeza, el cuerpo se alimente. Eh, Aquí, de hecho, la metáfora que usa Pablo es muy diferente a la realidad porque Pablo habla de alimentarse de la cabeza, ya algo que de repente a usted hoy no le suene que cómo se alimenta la cabeza, pero es la metáfora que usa Pablo. Entonces dice la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O sea, esa cabeza es la que llena la iglesia. Entonces, eh, dice aquí ya, en este siglo, esta época, el venidero, la eternidad, sí, así mismo es Yader. O sea, hay dos siglos, el siglo este y el siglo, de hecho aquí la palabra siglo dice que mundo o tiempo, tengo que ver si es cosmo o es aion. Ajá, aioni, ahí está, esta es la palabra que ve, aion. Así que sí, realmente la traducción allí es siglo y habla cuando se usa aion también se habla de la eternidad, de ese gran periodo, ¿no? También, por decirlo así. Entonces ahí está hablando también de esto, del siglo este, que es todo el tiempo en el que estamos nosotros, y lo que es entonces después del juicio, entonces el otro siglo, el venidero. Entonces, los enemigos, aquí hay una tensión que se conoce mucho en la escatología que se llama el ya, pero todavía no. O sea, ya están bajo sus pies, pero ya están decretados bajo sus pies, sin embargo, se están poniendo bajo sus pies cada día más porque hay unos que no han nacido, por decirlo así, enemigos del Señor que se pondrán bajo sus pies, pero también Satanás, a pesar de que está operando, le está ya bajo sus pies, ya solo que él todavía sigue operando, pero él ya ha sido juzgado, como dice Juan, pero él entonces sigue todavía por ahí como lo rugiente, como dice Santiago. Entonces, es lo que tenemos que entender nosotros, la atención del ya. Ya están bajo sus pies, pero eso se está también dando hasta que venga el día del juicio y ya entonces sí sean castigados eternamente y ya ahí entonces estarán todos los enemigos del Señor vencidos, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Bueno, no sé, hermano Didier, si me expliqué o si no, cualquier otra duda, con mucho gusto. Bien, Romanos 6 del 4 al 14. Esta va a ser un poco largo, por eso es que quiero que lean conmigo. Por tanto, dice, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque hemos sido unidos, escuchen esto, unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y aquí, recuerden, la pregunta es, ¿cuál es la importancia que este pasaje me muestra sobre la resurrección? Dice que hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, pero también hemos sido eh, unidos a él en la semejanza de su resurrección. O sea que la resurrección nos permite, para ir adelantándoles, la resurrección nos permite estar unidos a Cristo. ¿Se dan cuenta? La resurrección
nos permite estar unidos y ser su cuerpo. Y eso es la importancia de la resurrección que vemos aquí. Pero seguimos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Aquí vemos otra importancia de la crucifixión. Porque sin la crucifixión, nuestro viejo hombre no es crucificado. Y ojo con esto, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Escuchen, porque él ha muerto, ha sido libertado del pecado. Y dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, ojo con esto, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Dice, porque en cuanto él murió, murió el pecado una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también nosotros, nosotros, Pablo nos está diciendo a nosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, la crucifixión nos permite, como vemos en la primera parte, acá arriba, en 4 y 5, nos permite estar unidos a Él y obviamente también unidos a nuestros hermanos, porque somos todos un cuerpo. Entonces la resurrección es importante según este pasaje, porque nos permite estar unidos, pero no solamente eso, sino que también nos da esperanza. La resurrección entonces nos da esperanza de que vamos a ser resucitados en una nueva vida. Primero, en dos planos, ojo, somos resucitados por una nueva vida aquí, ojo, aquí, y luego entonces vida eterna. Ojo que el que no resucita primero nueva vida aquí, no resucita vida eterna tampoco. Eso es algo que sería incongruente. Se resucita a nueva vida aquí. Ahora, esto no es la resucitación aquí, hablo de glorificación, hablo de dejar atrás, como dice aquí el pasaje, el cuerpo de pecado, o sea, esa esclavitud al pecado. Resucitamos ahora en libertad bajo el gobierno de Cristo y luego entonces cuando todo se consuma, entonces seremos resucitados ahora sí, entonces por su resurrección a vida eterna. Eso es lo que dice allí, lo que vemos allí. Pero vamos a ver el 23. El 23. Mira lo que dice el 23. Usted lo conoce muy bien. Porque la paga del pecado es muerte, pero la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué se cita el 23? Porque aquí lo que está diciendo Pablo es que así nosotros hemos resucitado, porque Él resucitó, dice, porque Él ha muerto, ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Así que si Él venció el pecado y Él no pecó, sino que cargó nuestro pecado, no solamente que Él no experimenta la muerte eterna, sino que Él nos ha compartido a nosotros su vida eterna, porque Él venció la muerte. O sea, la paga del pecado, Él la llevó, Él la pagó, la canceló, mejor dicho. Él canceló esa paga del pecado. Y repito, bueno, ojo, que no se debe entender aquí que la canceló pasándola por alto, sino más bien pagando el precio Él por nosotros, ¿no? Porque a veces se toma esto de cancelarlo como que se hace el chivo loco y lo elimina, ¿no? Bien, vamos a ver otro pasaje. Vámonos ahora a Hechos 10, 39 al 43. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, ojo, colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús, el que Dios es, digo, que este Jesús es el que Dios ha designado como juez. Noten esto, hermanos, como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Ahora, noten esto, hermanos. ¿Cuál es la importancia de la resurrección en este pasaje? La importancia de la resurrección en este pasaje, aunque no nos guste, es que al resucitar Jesús,
entonces ha sido designado como juez de los vivos y de los muertos. Juez de los vivos y de los muertos. O sea, al resucitar Jesús es designado, por medio de la resurrección, es designado como juez entre los vivos y, y muertos. Eh, así que vamos ahora a pasar. Bien, ya que leímos todos los pasajes que yo quería que usted leyera conmigo, que era importante que lo leyera, volvemos atrás. Entonces, Romanos 1, el 1 al 4, si está anotando, ahí está la respuesta. ¿Qué enseñan las escrituras sobre la importancia de la resurrección en Romanos 1, del 1 al 4? Que esa resurrección demuestra que Cristo es divino, es el Hijo de Dios. Ahí está la respuesta. Entonces, avanzando con el otro, ¿qué nos enseñaba entonces Romanos 4:25? Romanos 4:25 nos enseña entonces que la resurrección permite la justificación del creyente. Recuérdense eso, no solo la crucifixión, sino que también la resurrección permite la justificación del creyente. No se necesita más la expiación. El pecado es tratado completamente y la ira de Dios ha sido satisfecha en su plenitud. Pero vamos a ver algo más, entonces repasando. Romanos 6, 4:14 y el 23, vemos entonces que la importancia de la resurrección en este pasaje es que Cristo resucitó para la gloria de Dios y los creyentes están unidos a Cristo y los creyentes serán resucitados a una nueva vida. Primero, repito, aquí, una nueva vida aquí que se muestra, a menos que la persona reciba a Jesús en su lecho de muerte, ya no le dé chance para vivir y mostrar una nueva vida aquí, pero si no es el caso, entonces tiene que verse esa nueva vida y la resurrección, entonces, cuando se consuma todas las cosas, entonces será eterna. Pero también, entonces, en Hechos, el último que leímos, 10, del 39 al 43, dice que hay un juez que va a juzgar a los vivos y a los muertos, y ese es Jesús, que eso se le designa por medio de la resurrección. Ahora, implicaciones de la resurrección en nuestras vidas. Y esta es la parte práctica, hermano. Esta es la parte que ya aquí terminamos hoy la clase. Las implicaciones de la resurrección para nuestras vidas. ¿Cuáles son las implicaciones? La primera implicación, recuerden todo lo que hemos visto en los pasajes, él va a ser juez, el que cree en él tiene vida eterna, porque el que cree que él resucitó entre los muertos también cree vida eterna, el que él ha resucitado para que estemos unidos hace que sí, nosotros estamos en unidad y estamos como cuerpo de Cristo unidos a él, entonces también vamos a estar, vamos a ser resucitados a vida eterna. Entonces, ¿qué implicaciones de todos estos pasajes que hemos leído y de otros que vamos a ver aquí rápidamente? Pero ya esto sí lo puedo leer acá en la Biblia. Lo que pasa es que quería que leyeran los primeros todos ahí conmigo. Es que entonces lo primero es todas las personas serán resucitadas. Nada más vamos a leer uno que es el de Hechos 10:42 para no demorarnos en todos los pasajes porque ya hoy quiero terminar la clase. Hechos 10:42 dice, todas las personas serán resucitadas. Dice Hechos 10:42 y nos mandó a testificar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de vivos y de los muertos. O sea, para ser juzgados tenemos que ser resucitados. Así que todos van a ser resucitados. Pero también vamos a ver en Juan 5 del 28, ojo con este, Juan 5, 28 y 29. Busco rapidito. Juan 5. Anótelo y léalo después, o léalo si es rápido buscando, lo pongo otra ya. 28 y 29. Dice así. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Vemos también lo mismo. Todos serán resucitados, ¿notan? Todos van a ser resucitados. Y no voy a leer otro pasaje, de hecho, para economizar tiempo. Lo siguiente que vemos es que todas las personas, vean el orden, todos vamos a resucitar, todos vamos a ser resucitados.
Pero luego vemos que todos los resucitados van a ser juzgados, porque vamos a ser resucitados para ser juzgados. Entonces, eso lo podemos leer, por ejemplo, vamos a leer, ya leímos dos, ¿no? Que vamos a ser juzgados porque leímos el de Hechos 10:42, pero vamos a leer Marco 8:38. Igual este de Juan también apunta eso, porque ustedes vieron que van a ser unos resucitados para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces, eso implica realmente que tiene que ser juzgado. Pero vamos a leer Marcos 8:38 brevemente. Y dice así. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, vemos que también ese juicio, el que sea condenado, va a ser juzgado y avergonzado. O sea, su juicio va a iniciar con esa vergüenza y de allí, usted sabe, lo que sigue. ¿Ok? Vamos a ver otra implicación. Recuerden el orden. Todas las personas serán resucitadas y todas las personas serán juzgadas por Jesús. Pero vean también que todas las personas serán divididas en dos grupos. Todas las personas serán divididas en dos grupos. Ustedes se dan cuenta, dice Juan, el pasaje que leímos Juan, unos para vida eterna, otros para condenación. Pero todos van a ser resucitados. Entonces, hay dos grupos en que las personas van a ser divididas. No hay tres grupos. Entonces, otra de las cosas que vemos en cuanto a la resurrección, en las implicaciones para nosotros, repito para que vuelva a refrescar, todas las personas serán resucitadas. Eso es lo que serán resucitadas. Eso es lo que nos ha enseñado hasta aquí los pasajes que hemos visto. Otra cosa es que todas las personas serán juzgadas por Jesús. ¿Ya? Entonces tenemos, serán resucitadas, dos serán juzgadas, tres serán divididas en dos grupos. No hay tres grupos, hermano. No, los sancochados, los que no tienen compromiso. No, eso no están ahí. Hay dos grupos, o son o no son. ¿Usted se da cuenta? En la Biblia no me va a encontrar grupo ahí, ahora no me va a salir que los judíos, que en el milenio, no. Hay dos grupos, son o no son de Dios o no son de Dios. Punto. No voy a leer los pasajes por cuestiones de tiempo, así que ahí usted le quedan los pasajes. Puede anotarlos, o puede tomarle foto, o puede ver el video luego. 4. Recuerden, repito, 1, todos serán resucitados. 2, todos los resucitados serán juzgados. 3, todos los resucitados, además de ser juzgados, cuando los juzguen, serán divididos en dos grupos. Y esa división, que es la cuarta implicación, esa división es para siempre. En la Biblia no hay ningún concepto de segundas oportunidades después de la muerte. Entonces, esas son 4 implicaciones que nosotros vemos en la resurrección. Cuando usted le pregunten, ¿y por qué es importante la resurrección? Bueno, la resurrección de Jesús es importante, primero porque nos permite estar unidos como cuerpo de Cristo, a Cristo, que es la cabeza. Segundo, porque nos promete vida eterna. Tercero, porque también nos justifica, junto con la muerte, la resurrección también nos justifica, logra la justificación. 4, ¿cómo se llama? No, bueno, ya dije, nos garantiza la vida eterna, pero otro, también la resurrección es importante porque nos habla de Cristo como hijo de Dios. La resurrección confirma la deidad. Como dijo Yader, la resurrección ratifica la divinidad de Cristo. Entonces, yo le invito a pensar en esto. Cree lo que creas, vive como vives, piensa como piensas, no importa. Un día tú serás resucitado. Un día, cuando seas resucitado, serás juzgado. Y cuando seas juzgado, entrarás a uno de dos grupos que va a haber nada más, no más, dos grupos. Y cuando entre ese grupo, esa división será para siempre y no te puedes cambiar de grupo. Puedes cambiar de grupo ahorita, pero cuando seas resucitado para ser juzgado, serás puesto en uno de dos grupos y esa división es para siempre. Conclusión, entonces. Claramente la resurrección tiene una importancia tremenda porque asegura, uno, que seremos resucitados. Dos, que luego seremos juzgados por Jesús. Tres, seremos separados con los injustos o con los justos. Y 4, que la división es eterna. Es el resumen de las 4 cosas que vimos ahorita.
Cuando Cristo resucitó de los muertos, Dios el Padre estaba en efecto diciendo que aceptó la obra de Cristo, sufriendo y muriendo por nuestros pecados, que su obra estaba completa y que Cristo no tenía necesidad de permanecer muerto. Ya no había más pena que pagar por el pecado, ya no más ira de Dios que cargar, no más culpa o responsabilidad que castigar. Todo había sido completamente pagado y ya no quedaba ninguna culpa sin pagar. Así que en la resurrección, Cristo es victorioso sobre el pecado. Él conquistó el pecado y la muerte en la cruz para que nosotros, los que nos arrepentimos, ojo, los que no se arrepienten no disfrutan de esto. Nosotros, los que nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra confianza en Él, seamos perdonados y recibamos vida eterna. Así de sencillo. Y recibamos vida eterna. Entonces, hoy hemos terminado el último pilar de la fe cristiana. Para los que no han estado de la clase 1, hemos terminado y les voy a decir brevemente cuáles son esos 3 pilares de la fe cristiana, nada más para que usted los recuerde. Lo primero que vimos fue Jesús es el Hijo de Dios. Es el primer pilar. Si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, no hay cristianismo. Segundo pilar, Jesús se entregó como sustituto por nuestros pecados al morir en la cruz. Jesús se entregó como sustituto por nuestros pecados al morir en la cruz. O sea, segundo pilar, la crucifixión de Cristo. Repito, primer pilar, Jesús es el Hijo de Dios. O sea, primer pilar es la divinidad de Jesús. Segundo pilar, la crucifixión de Jesús. Se entregó como sustituto por nuestros pecados al morir. Y el tercer pilar es Jesús resucitó de entre los muertos para declarar la victoria sobre el pecado y ser juez en el mundo, del mundo, perdón. Así que, ¿cuál es ese tercer punto? La resurrección de Jesús. ¿Lo puede repetir? Porque así nos damos por servido a donde vamos. Primer pilar, la divinidad de Jesús. Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Segundo pilar, la crucifixión. Solamente la crucifixión es que puede producir expiación y pagar nuestro pecado, nuestra culpa y todo esto. Y la cuarta, entonces, la tercera, perdón, el tercer pilar es la resurrección.